Mi nuera y mi hijo vivieron en mi casa durante 10 años. Cuando nació mi nieto, mi nuera gritó: «No lo toques, eres asquerosa». Sentí que la sangre se me helaba. Llamé a mi hijo y le dije 3 palabras que lo dejaron sin aliento. «Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia». 64 años vividos, y jamás pensé que las palabras más crueles que escucharía saldrían de la boca de mi propia nuera, en el momento que debería haber sido el más feliz de mi vida. «No lo toques, estás inmunda». El grito de Dana resonó por toda la habitación del hospital como un látigo. Ahí estaba yo, Teresa Morales, sosteniendo el pequeño regalo que había comprado para mi nieto recién nacido, con mis manos temblando no de emoción, sino de shock absoluto. El osito de peluche azul se me cayó al suelo cuando di un paso atrás, como si las palabras de mi nuera hubieran sido una bofetada física. Jorge, mi hijo de 35 años, estaba sentado en la silla junto a la cama de hospital, mirando hacia abajo. No dijo nada, ni una palabra en mi defensa. El silencio de mi propio hijo dolió más que los gritos de Dana. «Dana, por favor», susurré, tratando de mantener la calma. «Solo quiero conocer a mi nieto». «¿Tu nieto?» Dana se incorporó en la cama, abrazando al bebé contra su pecho como si yo fuera un peligro real. «Este niño no va a ser contaminado por tus manos sucias. No después de todo lo que hemos tenido que soportar viviendo contigo». Las palabras cayeron como piedras en mi estómago. Viviendo conmigo, en mi propia casa. La casa que yo había comprado con el sudor de 40 años de trabajo como enfermera, donde los había acogido cuando Jorge perdió su empleo hace 10 años. «Mamá», Jorge finalmente habló, pero su voz sonaba cansada, derrotada. «Tal vez sería mejor si te fueras. Dana está muy estresada con el parto». Me quedé ahí parada, sintiendo como si el suelo se hubiera abierto bajo mis pies. La enfermera que estaba ajustando las almohadas de Dana me miró con una mezcla de pena y incomodidad. Podía ver en sus ojos que había presenciado muchas escenas familiares difíciles, pero esta la había tomado por sorpresa. «Entiendo», dije con una voz que no reconocía como mía. Recogí el osito del suelo y lo dejé en la mesita de noche. «Lo dejo aquí para cuando esté listo». Salí de esa habitación con la espalda recta, pero por dentro me estaba desmoronando. Cada paso hacia el elevador se sentía como caminar a través de melaza. Las piernas me pesaban, el corazón me latía tan fuerte que pensé que todos en el pasillo podían escucharlo. Cuando las puertas del elevador se cerraron, finalmente dejé que las lágrimas fluyeran. 10 años. 10 años había vivido en mi propia casa sintiéndome como una extraña. 10 años de caminar de puntillas alrededor de Dana, tratando de mantener la paz familiar. 10 años de ver cómo mi hijo se alejaba de mí poco a poco, hasta que se convirtió en un desconocido que ni siquiera podía defender a su propia madre. Pero había algo que ni Jorge ni Dana sabían. Algo que había mantenido en secreto todos estos años, esperando el momento correcto. Un secreto que cambiaría todo. Mientras manejaba de vuelta a casa, mis manos apretaban el volante con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. Recordé el día que Jorge llegó con sus maletas y me pidió si podían quedarse solo unas semanas hasta que encontrara otro trabajo. Dana estaba embarazada entonces, pero perdieron ese bebé a los 2 meses. Yo abrí mi casa y mi corazón, pensando que era lo que cualquier madre haría. Las semanas se convirtieron en meses. Los meses se convirtieron en años. Y yo, como una tonta, dejé que sucediera porque pensé que estaba ayudando a mi familia. Llegué a casa y me senté en mi carro por unos minutos, mirando la casa que había sido mi refugio durante tantos años. Una casa modesta de 2 plantas en un barrio tranquilo, con el jardín que Jorge solía ayudarme a cuidar cuando era niño. Ahora ese mismo jardín lo mantenía una empresa de jardinería porque Dana había decidido que yo era demasiado vieja para andar arrodillada entre las flores. Entré por la puerta principal, sabiendo que tendría la casa para mí sola por primera vez en años. Jorge se quedaría en el hospital con Dana esa noche.
Por fin podía respirar sin sentir que estaba molestando a alguien. Me serví una taza de té y me senté en la mesa de la cocina, la misma mesa donde había ayudado a Jorge con su tarea cuando era niño, donde habíamos desayunado juntos cada mañana antes de que se fuera al colegio. Ahora esa mesa estaba llena de productos para bebés que Dana había comprado, ocupando cada centímetro como si fuera suya. Saqué mi teléfono con manos temblorosas y marqué el número que conocía de memoria. Sonó 3 veces antes de que Jorge contestara. «¿Mamá? ¿Estás bien?» Su voz sonaba sorprendida. No me llamaba mamá con tanta familiaridad desde hacía años. «Jorge», dije, manteniendo mi voz firme a pesar del torbellino de emociones en mi pecho. «Necesito que sepas algo». «Mamá, si es sobre lo que pasó en el hospital», Dana no quiso decir. «Escúchame, hijo», lo interrumpí. Mi voz tenía una firmeza que no había usado con él en años. «Hay algo que nunca te dije, algo sobre la casa, algo sobre todas las llaves». Hubo un silencio al otro lado de la línea. Podía escuchar el murmullo del hospital de fondo, pero Jorge no dijo nada. «Mañana vienes a casa», continué. «Solo tú. Hay cosas que necesitas saber antes de que sea demasiado tarde». «¿De qué estás hablando, mamá?» Cerré los ojos, sintiendo el peso de todos esos años de silencio. «Las llaves de esta casa, Jorge. Tú nunca has tenido las llaves reales». Después de colgar el teléfono, me quedé sentada en mi cocina, rodeada por el silencio que había añorado durante 10 largos años. Por primera vez en tanto tiempo, podía escuchar el tic-tac del reloj de pared que mi madre me había regalado, el mismo que Dana había amenazado con tirar porque hace demasiado ruido por las mañanas. Los recuerdos comenzaron a fluir como una represa que se rompe. No podía creer lo ciega que había sido, lo mucho que había permitido. Todo había comenzado de manera tan sutil que ni siquiera me di cuenta de que estaba perdiendo el control de mi propia vida. El primer cambio llegó a la segunda semana de que Jorge y Dana se mudaran a mi casa. Yo había llegado a casa después de mi turno nocturno en el hospital, agotada como siempre después de cuidar pacientes durante 12 horas seguidas. Entré a la cocina para hacerme un café, pero todos mis platos estaban en lugares diferentes. «Reorganicé un poco», me dijo Dana con una sonrisa que entonces pensé que era dulce. «Espero que no te moleste. Es solo que algunas cosas estaban en lugares poco prácticos». Poco prácticos. Los platos que había usado en la misma alacena durante 20 años de repente eran poco prácticos. Pero no dije nada. Era una mujer embarazada y estresada, me dije a mí misma. Necesitaba sentirse cómoda. Una semana después, llegué a casa y encontré que había cambiado todos los muebles de lugar en la sala. El sillón donde solía leer por las tardes ahora estaba contra la ventana, donde no había buena luz. La mesa de centro que había pertenecido a mi abuela estaba arrumbada en un rincón. «Se ve más espacioso así, ¿no crees?», dijo Dana, pasando sus manos sobre su vientre apenas abultado. «Jorge dice que tiene mejor Feng Shui». Jorge no sabía ni qué significaba Feng Shui, pero asintió cuando ella me miró esperando mi aprobación. Otra vez me tragué mis objeciones. Era temporal, me recordé, solo hasta que Jorge encontrara trabajo. Pero las semanas se convirtieron en meses y los cambios se hicieron más atrevidos. Dana empezó a invitar a sus amigas sin avisarme. Llegaba a casa y las encontraba en mi sala, bebiendo mi café, usando mis tazas buenas, las de porcelana que guardaba para ocasiones especiales. «Espero que no te moleste», me decía siempre con esa misma sonrisa. «Pensé que no estarías en casa». Nunca me preguntaba cuándo estaría en casa. Simplemente asumía que podía hacer lo que quisiera. Y yo, como una tonta, seguía disculpándola porque estaba pasando por un momento difícil con el embarazo que perdió. El verdadero punto de quiebre llegó 6 meses después de que se mudaran. Yo había trabajado un turno doble especialmente agotador. Una de mis pacientes, una señora mayor con demencia, había estado particularmente agitada toda la noche. Llegué a casa a las 8 de la mañana, con los pies hinchados y la espalda dolorida, solo queriendo una ducha caliente y mi cama.
Pero cuando abrí la puerta de mi propio dormitorio, encontré a Dana ahí, reorganizando mi tocador. «¿Qué estás haciendo?», le pregunté, demasiado cansada para disimular mi molestia. «Ay, Teresa», dijo sin ni siquiera voltear a verme. «Espero que no te moleste. Necesitaba un espacio más grande para mis cosas de embarazada, y tu cuarto tiene el baño más grande». Mi cuarto, mi baño, los que había pagado con mis propias manos durante años de trabajo nocturno. «Dana, este es mi dormitorio», dije, tratando de mantener la calma. Ella finalmente se volteó hacia mí, y por primera vez vi algo diferente en sus ojos. No era disculpa o vergüenza, era irritación, como si yo fuera la que estaba siendo irrazonable. «Bueno, técnicamente es la habitación principal», dijo con una risita forzada. «Y Jorge y yo somos una pareja casada. Tiene más sentido que nosotros tengamos la habitación principal, ¿no crees?». Jorge apareció en la puerta en ese momento, como si hubiera estado esperando la confrontación. Pero en lugar de apoyarme, me miró con esos ojos cansados que se habían vuelto tan familiares. «Mamá, solo es temporal», dijo, «hasta que encontremos nuestro propio lugar». Temporal. Esa palabra que había escuchado durante meses. Me mudé al cuarto de huéspedes, el más pequeño de la casa, el que daba al callejón trasero donde los camiones de basura hacían ruido todas las madrugadas. Pero lo peor no eran los cambios físicos. Lo peor era cómo Dana había comenzado a cambiar la manera en que Jorge me veía. Pequeños comentarios que al principio parecían inocentes, pero que con el tiempo se volvieron más frecuentes y más hirientes. «Tu mamá se ve muy cansada últimamente», le decía a Jorge cuando pensaba que yo no podía escuchar. «Tal vez está trabajando demasiado para su edad. ¿Has notado que a tu mamá se le olvidan las cosas?», le susurró otra vez cuando yo no pude recordar dónde había puesto mis llaves. Ayer no recordaba si había tomado sus medicinas. Yo no tomaba ninguna medicina, pero Jorge comenzó a preguntar si me sentía bien, si necesitaba ayuda con cosas simples. La duda se sembró tan lentamente que ni él se dio cuenta de que estaba sucediendo. Las comidas se volvieron particularmente tensas. Dana había decidido que necesitábamos comer más saludable y había tomado control total de la cocina, pero sus ideas de comida saludable significaban platos sin sabor que me dejaban con hambre. Cuando traté de cocinar una de mis especialidades, ella arrugó la nariz. «Ay, Teresa, esa comida está muy grasosa para Jorge. Él está tratando de cuidar su salud». Jorge había comido mi comida durante 30 años sin ningún problema, pero de repente mi cocina era un problema de salud. Poco a poco, me convertí en una extraña en mi propia casa. No podía usar la cocina sin permiso. No podía ver televisión porque el volumen molestaba a Dana. No podía recibir visitas porque la casa era demasiado pequeña para tanta gente. Mis amigas dejaron de venir. Mis hermanas dejaron de llamar tanto. Sin darme cuenta, me había aislado completamente y Dana había orquestado todo con la precisión de un director de orquesta. Pero lo que más me dolía era ver cómo Jorge cambiaba conmigo. El hijo que solía abrazarme cuando llegaba del trabajo, ahora apenas me saludaba. El hijo que me preguntaba sobre mi día, ahora actuaba como si mis historias del hospital fueran aburridas. El hijo que solía defenderme de cualquier cosa, ahora guardaba silencio cuando su esposa me trataba como una molestia. La gota que derramó el vaso llegó hace 3 meses, cuando finalmente encontré el valor para confrontar la situación. Jorge había conseguido un buen trabajo en una empresa de construcción, y yo pensé que finalmente podrían mudarse. «Jorge», le dije una tarde cuando Dana estaba en una de sus citas médicas, «ahora que tienes trabajo estable, ¿han pensado en buscar su propio lugar?». Mi hijo me miró como si hubiera sugerido algo ofensivo. «Mamá, Dana está embarazada de nuevo. No podemos estresarla con una mudanza ahora». «Pero han estado aquí casi 10 años», dije suavemente. «Esta siempre fue una situación temporal». Jorge suspiró, y en ese suspiro escuché la voz de Dana. «Mamá, francamente, pensamos que te gusta tener compañía. A tu edad, vivir sola puede ser peligroso». A mi edad, como si 64 años me convirtieran en una anciana decrépita.
como si los 10 años que habían vivido gratis en mi casa fueran un favor que me estaban haciendo a mí. Esa noche, mientras estaba acostada en el pequeño cuarto de huéspedes que se había convertido en mi refugio, tomé una decisión. No podía seguir viviendo así. No podía seguir siendo una extraña en mi propia casa, tratada como una carga por las mismas personas a quienes había acogido con amor. Al día siguiente, después de que Jorge se fuera al trabajo y Dana saliera con sus amigas, hice algo que debería haber hecho años antes. Abrí mi caja de seguridad y saqué unos documentos que había guardado cuidadosamente, esperando no tener que usarlos nunca. Pero ahora sabía que era el momento. Jorge necesitaba saber la verdad sobre la casa donde vivía. La verdad sobre las llaves que creía que tenía. La verdad sobre lo que realmente significaba ser dueño de algo. Porque lo que ni Jorge ni Dana sabían era que las llaves que él tenía, las que Dana había mandado duplicar sin mi permiso el año pasado, no abrían todas las cerraduras de mi casa. Y después de lo que había pasado en el hospital, era hora de que aprendieran exactamente lo que eso significaba. Jorge llegó a casa al día siguiente por la tarde, como le había pedido. Venía solo, tal como había insistido, pero podía ver en su cara que estaba molesto. Había algo diferente en la manera como caminó hacia la puerta principal, algo tenso y defensivo. Probablemente Dana lo había llenado de quejas sobre mi comportamiento irracional en el hospital. «Mamá», dijo al entrar, sin siquiera saludarme adecuadamente. «Necesitamos hablar sobre lo que pasó ayer. Dana está muy alterada». «Dana está alterada», repetí, cerrando la puerta tras él. «¿Y tú cómo estás, Jorge? ¿Cómo se siente un hombre cuando ve que su esposa le grita a su madre de esa manera?» Él evitó mi mirada, caminando hacia la sala como si fuera su propia casa. Lo seguí, notando cómo se sentó automáticamente en el sillón que solía ser mío, el que Dana había declarado como de ellos hace años. «Mamá, Dana acaba de tener un bebé. Las hormonas, el estrés». Comenzó con esa voz cansada que había perfeccionado para justificar a su esposa. «Siéntate ahí», le dije, señalando la silla más pequeña. «Necesito que escuches algo». Jorge me miró extrañado, pero obedeció. Fui a mi habitación, el pequeño cuarto de huéspedes al que me habían relegado, y saqué una carpeta que había mantenido escondida durante años. Cuando regresé, Jorge estaba revisando su teléfono, probablemente leyendo mensajes de Dana. «Guarda eso», le dije con una firmeza que lo sorprendió. «Lo que vas a escuchar es más importante que cualquier cosa que tu esposa tenga que decir». Abrí la carpeta y saqué el primer documento. Era una copia de un reporte médico, fechado hace 2 años. Se lo extendí sin decir nada. Jorge lo tomó, frunciendo el ceño. «¿Qué es esto?» «Léelo en voz alta», le dije. Él miró el papel, y pude ver el momento exacto cuando su expresión cambió de molestia a confusión. Paciente, Teresa Morales, 62 años, evaluación psiquiátrica solicitada por... Jorge se detuvo abruptamente, levantando la vista hacia mí. ¿Solicitada por qué? Sigue leyendo. Una evaluación psiquiátrica solicitada por familiar, preocupado por posible deterioro cognitivo. Paciente se presenta alerta, orientada, sin signos de demencia o deterioro mental. Funciones cognitivas normales para su edad. No se recomienda ningún tratamiento psiquiátrico o medicación. Jorge dejó caer el papel como si le quemara las manos. «Mamá, ¿de qué se trata esto?» Saqué otro documento de la carpeta. Este es del año pasado. Era otra evaluación médica, esta vez solicitada por cónyuge del hijo preocupado por el bienestar mental de la suegra. Los resultados eran idénticos, ningún problema mental, ninguna señal de demencia, capacidad mental completamente normal. «Hay 5 evaluaciones más», le dije, sacando los demás reportes. «Todas solicitadas por tu esposa durante los últimos 3 años. Todas con los mismos resultados». Jorge palideció. «¿Dana solicitó estas evaluaciones?» «Sin mi conocimiento. Usando información médica que solo podía haber obtenido revisando mis documentos personales cuando yo no estaba en casa». Saqué otro papel. Pero eso no es lo peor. Este documento era diferente.
Era una solicitud legal para obtener poder notarial sobre mis finanzas, fechada apenas 6 meses atrás. Solicitante: Dana Patricia Ruiz de Morales. Relación con el sujeto: nuera. Razón de la solicitud: deterioro mental progresivo que impide al sujeto manejar sus propios asuntos financieros. La voz de Jorge se quebró al leer las últimas palabras. Mamá, yo no sabía nada de esto. ¿No sabías? Le arrebaté el documento. ¿No sabías que tu esposa estaba tratando de declararme mentalmente incompetente? ¿No sabías que había estado diciéndole a los médicos, a los abogados, a quien quisiera escuchar, que yo estoy perdiendo la cabeza? Jorge se pasó las manos por el cabello, un gesto que hacía desde niño cuando estaba abrumado. Pero mamá, ella siempre dice que está preocupada por ti. Dice que a veces te olvidas de las cosas, que dejas las llaves del gas abiertas. ¿Cuándo?, le pregunté bruscamente. ¿Cuándo he dejado las llaves del gas abiertas? Él se quedó callado, tratando de recordar. Nunca ha pasado, Jorge. Pero tu esposa necesitaba crear una narrativa para justificar sus acciones. Saqué más papeles de la carpeta. Estos son testimonios escritos que ella preparó para el juzgado. Declaraciones de incidentes que supuestamente presenciaron algunos vecinos. Jorge leyó en silencio y pude ver cómo su cara se transformaba con cada línea. Los testimonios describían a una anciana confundida que salía en camisón a la calle, que dejaba las puertas abiertas, que hablaba sola. Ninguna de esas cosas había pasado jamás. La señora Henderson nunca escribió esto, dijo Jorge, señalando una de las declaraciones. Ella tiene artritis severa, apenas puede sostener un lápiz. Exacto. Dana falsificó estas declaraciones. Copió firmas de recibos de paquetes que los vecinos habían firmado en nuestra puerta. Jorge se levantó bruscamente, comenzando a caminar de un lado al otro. ¿Por qué? ¿Por qué haría algo así? Saqué el último documento de la carpeta. Era el más devastador de todos. Esto es una investigación de los récords de propiedad de esta casa, dije, solicitada por tu esposa hace 3 meses. Jorge tomó el papel con manos temblorosas. Era un reporte detallado del valor de la propiedad, las hipotecas pagadas, el estado legal de la escritura. En la parte inferior había una nota escrita a mano. Valor estimado, $250,000, sin hipotecas pendientes, herederos potenciales, un hijo. Ella investigó cuánto vale la casa, susurré. Ella sabía exactamente cuánto dinero obtendría si lograba declararme incompetente y conseguir que tú fueras mi tutor legal. Jorge dejó caer el documento y se desplomó de nuevo en la silla. Por primera vez en años lo vi realmente ver a su esposa por lo que era. Pero hay más, le dije. Algo que descubrí la semana pasada. Caminé hacia el teléfono de la casa y marqué el código para revisar los mensajes guardados. Había aprendido a usar esa función hace años, cuando empecé a sospechar que Dana estaba interceptando mis llamadas. Jorge, necesitas escuchar esto. Presioné el botón de reproducir. La voz de Dana llenó la sala, clara e inconfundible. Hola, soy Dana Morales. Llamo por mi suegra, Teresa Morales. Necesito programar una consulta con un geriatra. Mi suegra está mostrando signos preocupantes de demencia senil y necesitamos una evaluación profesional para determinar si puede seguir viviendo sola. Presioné pausa. Jorge tenía la boca abierta. Esa llamada la hizo el mes pasado, le dije. Hay 17 más guardadas en el sistema. Reproduje otra. Buenos días, soy la nuera de Teresa Morales. Estoy muy preocupada por su estado mental. Ayer la encontramos hablando con personas que no estaban ahí. Necesitamos explorar opciones de cuidado asistido. Otra más. Mi suegra está viviendo en una fantasía. Ayer nos acusó de robarle dinero que nunca existió. Su comportamiento se está volviendo errático y peligroso. Con cada mensaje, Jorge se hundía más en la silla. Pude ver el momento exacto cuando se dio cuenta de la magnitud de la traición. Dios mío, susurró. Dios mío, mamá. Yo creí algunas de esas cosas. Cuando ella me decía que habías dicho algo confuso o que habías olvidado apagar la estufa.
Yo le creí. Por supuesto que le creíste. Era tu esposa, y ella es muy convincente. Me senté frente a él, sintiendo una mezcla de tristeza y alivio al ver que finalmente entendía. Pero Jorge, ¿nunca te preguntaste por qué estos incidentes solo pasaban cuando tú no estabas en casa? Él negó con la cabeza, las lágrimas comenzando a brotar. ¿Cómo pude ser tan ciego? Porque ella sabía exactamente cómo manipularte. Te llenaba la cabeza de dudas sobre mi estado mental, pero de manera tan gradual que no te diste cuenta de lo que estaba pasando. Me incliné hacia adelante. Jorge, tu esposa lleva años planeando declararme incompetente para quedarse con mi casa. Pero, ¿por qué en el hospital? ¿Por qué me humilló de esa manera delante de las enfermeras? Saqué el último papel de la carpeta. Era una cita médica programada para la semana siguiente, porque necesitaba una escena pública, un testigo profesional que pudiera declarar que había presenciado mi comportamiento irracional con mi propio nieto. Señalé la fecha en el papel. Mira esto. Ya tenía programada una cita de urgencia con un psiquiatra geriatra para mañana. Iba a decir que mi reacción en el hospital fue evidencia de que mi condición mental se estaba deteriorando rápidamente. Jorge se cubrió la cara con las manos. ¿Qué clase de persona hace algo así? El tipo de persona que casa con alguien por su casa, no por amor. Respondí con una calma que me sorprendió. El tipo de persona que puede vivir 10 años fingiendo cariño mientras planea robarse todo lo que has trabajado para conseguir. Nos quedamos sentados en silencio durante varios minutos. Jorge lloraba silenciosamente y yo sentía una extraña paz. Después de años de dudar de mí misma, de preguntarme si realmente estaba perdiendo la cabeza, finalmente tenía las respuestas que necesitaba. «Mamá», dijo Jorge finalmente, levantando la vista hacia mí. «¿Qué vamos a hacer?» Sonreí por primera vez en meses. Una sonrisa real, no la sonrisa forzada que había estado usando para mantener la paz. «Vamos a darle exactamente lo que se merece», le dije. «Pero primero necesitas saber sobre las llaves». «¿Qué pasa con las llaves?», preguntó Jorge, secándose los ojos con el dorso de la mano. Me levanté y caminé hacia la ventana que daba al patio trasero. Durante años había observado desde ahí cómo Dana tomaba control de cada rincón de mi propiedad, cómo había convertido mi jardín en su espacio personal, cómo había instalado una parrilla nueva sin siquiera preguntarme. «Jorge, ¿cuándo fue la última vez que usaste las llaves para entrar a esta casa?» Él frunció el ceño. «No sé, hace tiempo. Dana siempre está aquí, entonces». «Exacto. Dana siempre está aquí, en mi casa, controlando quién entra y quién sale». Me volteé hacia él. «¿Alguna vez te preguntaste cómo consiguió las llaves?» «Bueno, tú se las diste cuando nos mudamos aquí». «No», dije firmemente. «Yo nunca le di llaves a Dana». Jorge se quedó callado, procesando lo que acababa de decir. «Las llaves que ella tiene, las que tú tienes, las mandó a hacer ella misma el segundo año que vivieron aquí. ¿Recuerdas? Te dijo que había perdido la suya y necesitaba copias de emergencia». «Sí, recuerdo eso». «Esas llaves abren la puerta principal y la puerta trasera, pero hay 3 cerraduras más en esta casa que ustedes nunca han visto». Caminé hacia mi habitación pequeña y saqué un llavero diferente del cajón de mi mesita de noche. «Estas son las llaves reales». Jorge se levantó y me siguió cuando caminé hacia una pared que parecía común y corriente junto a la chimenea. Presioné un panel oculto y se abrió una pequeña puerta de metal. «¿Qué es eso?», preguntó Jorge con los ojos abiertos como platos. «Una caja fuerte empotrada. La mandé instalar hace 15 años, después de que me robaran en el trabajo». Abrí la caja con una de las llaves especiales. «Aquí guardo todos mis documentos importantes. Las escrituras de la casa, mi testamento, mis ahorros de emergencia». Saqué una carpeta gruesa y se la mostré. «¿Sabes cuánto dinero tengo ahorrado, Jorge?». Él negó con la cabeza. $120,000. En certificados de depósito, bonos del gobierno y una cuenta de ahorros que Dana nunca supo que existía. Vi cómo se sorprendió. 40 años de trabajar turnos nocturnos, de vivir de manera modesta, de ahorrar cada centavo que pude. «Mamá»,
Yo no sabía que tenías tanto dinero ahorrado. Por supuesto que no sabías, porque yo no confío en hablar de dinero frente a tu esposa. Cerré la caja fuerte y la oculté de nuevo. Pero ella sospechaba que tenía ahorros. Por eso necesitaba controlarme. Por eso necesitaba declararme incompetente. Caminamos hacia la cocina, donde saqué otra llave diferente de mi llavero. Esta llave abre el sótano, dije, señalando una puerta que parecía ser de un closet de limpieza. ¿Sabías que esta casa tiene sótano? Jorge me miró como si hubiera perdido la cabeza. Mamá, esa es la puerta del closet de limpieza. Abrí la puerta con mi llave especial. En lugar del closet que Jorge esperaba, había una escalera que bajaba a un espacio subterráneo. Baja conmigo, le dije. El sótano no era grande, pero estaba bien organizado. Había cajas etiquetadas con decoraciones navideñas, fotografías familiares de cuando Jorge era niño, y algunos muebles antiguos. Pero en el rincón más alejado había algo que hizo que Jorge se detuviera en seco. Un escritorio con una computadora, una impresora y pilas de documentos organizados en archivadores. ¿Qué es todo esto?, preguntó. Mi oficina privada, donde he estado documentando todo lo que tu esposa ha hecho durante los últimos 3 años. Me senté en la silla frente a la computadora. Cada llamada telefónica que ha hecho mintiendo sobre mí, cada documento que ha falsificado, cada plan que ha hecho para robarme mi vida. Encendí la computadora y abrí una carpeta llena de archivos de audio. ¿Recuerdas el sistema de intercomunicador que instalé hace 5 años? ¿El que dije que era para escuchar si alguien tocaba la puerta cuando estaba en el jardín? Jorge asintió. En realidad, instalé micrófonos en toda la casa, grabaciones de cada conversación que Dana ha tenido con sus amigas, con sus abogados, contigo. Hice clic en un archivo. Escucha esto. La voz de Dana se escuchó claramente a través de las bocinas de la computadora. No, no es que sea cruel, pero necesito que entiendas que la vieja tiene que irse. Jorge es demasiado blando para hacer lo que hay que hacer. Era una conversación telefónica con alguien que parecía ser una abogada. El plan es simple, continuaba la voz de Dana. La declaro incompetente, consigo que Jorge sea su tutor legal, y después la metemos en un asilo. Una vez que esté fuera de la casa, podemos venderla y quedarnos con el dinero. Jorge se desplomó en una silla que había junto al escritorio. Dios mío. Hay más, dije, abriendo otro archivo. Esta es de hace 2 semanas. Esta vez era Dana hablando con una amiga. Lo más difícil va a ser convencer a Jorge de que su mamá está realmente loca. Pero ya llevo años plantándole dudas. Cada vez que ella hace algo normal, yo le digo que fue raro. Cada vez que ella se queja de algo legítimo, yo le digo que está paranoica. ¿Por cuánto tiempo has estado grabando?, preguntó Jorge con una voz barely audible. Desde que descubrí que había estado revisando mis documentos médicos sin permiso, desde que me di cuenta de que había duplicado mis llaves sin decirme. Desde que entendí que no era paranoia mía, realmente estaba planeando algo. Le mostré una carpeta llena de fotografías impresas. También instalé cámaras. Aquí está tu esposa revisando mi escritorio cuando pensaba que yo estaba en el trabajo. Aquí está copiando números de mis tarjetas de crédito. Aquí está hablando por teléfono con el abogado sobre cómo acelerar el proceso de declaración de incompetencia. Jorge tomó las fotografías con manos temblorosas. En una de ellas se veía claramente a Dana sentada en mi escritorio, con mis documentos financieros esparcidos frente a ella, copiando información en un cuaderno. Pero esto no es todo, continué. Lo que más me dolió descubrir fue esto. Abrí un archivo de video. Era grabación de Dana, hablando con una mujer mayor que reconocí como la madre de una de sus amigas. Señora García, necesito pedirle un favor, decía Dana en el video. Mi suegra está muy enferma mentalmente, pero ella no lo acepta. ¿Podría usted llamar a servicios sociales y reportar que ha visto comportamiento preocupante? Su testimonio podría ayudarnos a conseguir la ayuda que ella necesita. ¿Qué clase de comportamiento?, preguntaba la señora García. Bueno, la he visto hablando sola en el jardín. A veces sale en ropa de dormir. Ayer la vi tratando de entrar a la casa de los vecinos porque pensó que era la suya.
Jorge se cubrió la cara con las manos. Nada de eso es verdad. Por supuesto que no es verdad. Pero la señora García no me conoce lo suficiente para saberlo. Y Dana sabía exactamente eso cuando la eligió como testigo. Le mostré una lista impresa de nombres y números de teléfono. Esta es una lista de todas las personas que Dana contactó para crear testimonios falsos sobre mi estado mental. 12 personas en total. Algunas ni siquiera me conocen personalmente. Jorge leyó la lista en silencio. Reconocía algunos nombres: vecinos lejanos, madres de amigas de Dana, incluso una cajera del supermercado donde comprábamos. Jorge, dije suavemente, tu esposa no solo planeó robarme mi casa y mi dinero, planeó destruir mi reputación en todo el vecindario. Planeó hacer que pareciera que estoy loca, para que nadie creyera mi versión de los hechos cuando finalmente la confrontara. Él levantó la vista hacia mí y pude ver que finalmente entendía la magnitud completa de la traición. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó. Vamos a usar su propio plan contra ella, respondí. Pero primero necesito mostrarte la tercera llave. Subimos de nuevo a la planta principal y caminé hacia lo que parecía ser un closet de abrigos junto a la puerta principal. Usé la tercera llave especial para abrir una cerradura oculta. Dentro había un panel de control electrónico conectado a toda la casa. Sistema de seguridad completo, expliqué. Cámaras, micrófonos, alarmas silenciosas conectadas directamente a la estación de policía. Lo instalé poco a poco durante los últimos 2 años. ¿La policía sabe sobre esto? Detective María Rodríguez ha sido mi contacto. Le he estado enviando copias de toda la evidencia que he recopilado. Señalé un botón rojo en el panel. Si presiono este botón, ella y su equipo estarán aquí en menos de 5 minutos. Jorge se quedó callado por un largo momento, absorbiendo todo lo que había visto y escuchado. «Mamá», dijo finalmente, «siento muchísimo no haber visto lo que estaba pasando». «Tú no tenías por qué verlo», respondí. «Ella te manipuló tan expertamente como me manipuló a mí. La diferencia es que yo empecé a sospechar y tú confiaste en la mujer que amabas. ¿Todavía puedo arreglar esto? ¿Hay alguna manera de que pueda recuperar tu confianza?» Sonreí y puse mi mano en su hombro. «Jorge, el hecho de que estés aquí, escuchando la verdad y creyéndome, ya es un paso enorme. ¿Qué necesitas que haga? Mañana, tu esposa va a regresar a casa con mi nieto. Ella va a esperar que yo me comporte como la abuela sumisa que he sido durante 10 años. Caminé hacia la ventana y miré hacia la calle, pero esta vez va a llevarse una sorpresa muy grande». «¿Qué sorpresa?». Me volteé hacia él con una sonrisa que no había sentido en años. Va a descubrir que la anciana demente, que pensó que podía manipular y controlar, tiene todas las llaves reales de esta casa. Y que ya es hora de que aprenda lo que significa vivir con las consecuencias de sus propias acciones. Dana llegó a casa al día siguiente por la tarde, cargando al bebé en su asiento para el carro y una bolsa de hospital. La observé desde la ventana de mi pequeña habitación mientras Jorge salía a ayudarla. Había algo diferente en la manera como él se movía, más tenso, más consciente. Ya no era el hombre ciego que había sido hace 2 días. «Teresa», gritó Dana desde la puerta principal, usando ese tono endulzado y falso que había perfeccionado durante años. «Ven a conocer a tu nieto». Me tomé mi tiempo para bajar las escaleras. Durante 10 años había corrido cada vez que ella me llamaba, siempre ansiosa por complacer, por mantener la paz. Pero esos días habían terminado. Cuando llegué a la sala, Dana estaba sentada en mi antiguo sillón favorito, sosteniendo al bebé como si fuera una corona preciosa. Jorge estaba parado junto a la ventana, evitando mi mirada, claramente luchando con lo que había aprendido el día anterior. «Mira qué hermoso está», dijo Dana, levantando al niño para que pudiera verlo. Su voz tenía esa cualidad performativa que usaba cuando quería aparentar normalidad delante de Jorge. «Creo que está listo para conocer a su abuela». Me acerqué lentamente, manteniendo mis manos junto a mi cuerpo. «Es precioso», dije con una voz calmada. «¿Cómo se va a llamar?» «Miguel Alejandro», respondió Jorge desde la ventana. «Por mi abuelo». Dana me extendió al bebé, pero yo no moví los brazos para recibirlo. «¿No lo vas a cargar?», preguntó con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos.
Bueno, dije, manteniendo mi tono ligero, ayer me dijiste que estaba inmunda. No quiero contaminarlo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Jorge se volteó desde la ventana y pude ver la tensión en sus hombros. Dana parpadeó rápidamente, claramente no esperando que le recordara sus palabras tan directamente. «Ay, Teresa», dijo con una risita nerviosa. «Yo estaba muy alterada después del parto. Tú sabes cómo son las hormonas. No quise decir eso». «¿No?», pregunté, inclinando ligeramente la cabeza, porque sonaba bastante sincero en el momento. Dana miró a Jorge, esperando que él interviniera como siempre hacía cuando yo la confrontaba. Pero Jorge se mantuvo callado, observando la interacción con una expresión que no pude descifrar completamente. «Bueno, claro que puedes cargarlo», dijo Dana, forzando una sonrisa más amplia. «Eres su abuela. Solo que... bueno, tal vez después de que te laves las manos. Es que los recién nacidos son tan delicados». «Por supuesto», dije. «Después de todo, no queremos que se enferme por culpa de la vieja loca que vive en esta casa». Dana se puso rígida. «Teresa, yo nunca te he llamado loca». «¿No?». Caminé hacia el panel oculto junto a la chimenea y lo abrí, sacando una pequeña grabadora digital. «Qué interesante, porque tengo aquí varias horas de grabaciones donde dices exactamente eso». El color se le fue de la cara a Dana como agua que se escurre. «No sé de qué hablas», susurró. Presioné play. Su propia voz llenó la habitación. «La vieja está completamente loca, mamá. Ayer la encontré hablando sola en el jardín. Creo que ya es hora de que Jorge considere seriamente ponerla en un hogar para ancianos». Dana se levantó tan bruscamente que casi dejó caer al bebé. «¿Dónde conseguiste eso?» «Oh, tengo mucho más», dije, sacando más grabadoras de la caja fuerte oculta. ¿Quieres escuchar la conversación donde le dices a tu abogada que planeas declararme incompetente? ¿O prefieres la llamada donde le pides a la señora García que mienta a los servicios sociales sobre mi comportamiento? Jorge se acercó y tomó al bebé de los brazos de Dana, que estaba temblando visiblemente. «Teresa, eso es espionaje», tartamudeó Dana. «No puedes grabar a las personas sin su permiso». «En realidad, sí puedo», respondí calmadamente. «Esta es mi casa. Instalé un sistema de seguridad completo. Cada habitación, cada conversación telefónica que has tenido aquí durante los últimos 3 años está documentada». Caminé hacia el escritorio en el rincón y saqué una carpeta gruesa. «También tengo fotografías», continué. «¿Recuerdas cuando pensabas que yo estaba en el trabajo y revisaste mis documentos médicos privados? ¿O cuando copiaste mis números de tarjetas de crédito?» Dana retrocedió hacia la pared como un animal acorralado. «Jorge», dijo con una voz quebrada, volteándose hacia su esposo, «tienes que detener esto. Tu madre está teniendo una crisis psicótica». Jorge la miró con una expresión que nunca le había visto antes. Era una mezcla de disgusto y pena. «No, Dana», dijo con una voz firme. «Mi madre está perfectamente cuerda. Eres tú la que ha estado mintiendo durante años». Dana abrió la boca, pero no salieron palabras. Finalmente, había perdido el control de la situación que había manipulado durante tanto tiempo. «Pero eso no es todo», continué. «Jorge, ¿puedes traer la laptop del sótano?» «¿Del sótano?», preguntó Dana, frunciendo el ceño. «¿Qué sótano?». Jorge desapareció por unos minutos y regresó con la computadora. La abrí y navegué hacia una carpeta específica. «Estos son todos los documentos médicos falsos que presentaste», dije, girando la pantalla hacia Dana. 5 evaluaciones psiquiátricas que solicitaste sin mi conocimiento, todas con el propósito de crear un récord médico que respaldara tu afirmación de que estoy mentalmente incapacitada. Dana se desplomó en una silla, su bravado completamente desmoronado. «También tengo copias de tu solicitud de poder notarial», continué, «y los documentos donde investigaste el valor de mi casa. $250,000, ¿verdad? Sin hipotecas. Bastante tentador para alguien que ha estado viviendo gratis durante 10 años. «Teresa, por favor». Dana comenzó a llorar, pero las lágrimas parecían tan calculadas como todo lo demás que había hecho. «Yo solo estaba preocupada por tu bienestar». «¿Mi bienestar?». Me acerqué a ella,
sintiendo una furia controlada que había estado conteniendo durante años. ¿Te preocupaba mi bienestar cuando le dijiste al doctor Martínez que yo había estado viendo personas que no existían? ¿Te preocupaba mi bienestar cuando le dijiste a la señora Henderson que yo salía en camisón a caminar por la calle? Jorge se acercó con el bebé en brazos. Dana, ¿es verdad todo esto? Ella lo miró con ojos suplicantes. Jorge, amor, tienes que entenderme. Tu madre es vieja y pensé que algún día podríamos necesitar. ¿Necesitar qué? Jorge interrumpió. ¿Necesitar robarle su casa? ¿Necesitar internarla contra su voluntad? ¿Necesitar destruir su reputación en todo el vecindario? Dana se cubrió la cara con las manos. No era así como se suponía que pasaría. ¿No? Saqué el último documento de la carpeta. Porque según este plan detallado que escribiste en tu diario, exactamente así era como se suponía que pasaría. Le mostré páginas y páginas escritas en su propia letra, detallando cada paso de su estrategia para declararme incompetente y quedarse con mi propiedad. Fase 1. Crear dudas sobre su estado mental. Fase 2. Documentar comportamiento errático con testigos. Fase 3. Obtener evaluaciones psiquiátricas que respalden incompetencia mental. Fase 4. Conseguir poder notarial a través de Jorge. Fase 5. Internación en facility geriátrico. Fase 6. Venta de propiedad. Jorge leyó por encima de mi hombro, su respiración volviéndose más agitada con cada línea. Hay más, continué. Una vez que la vieja esté fuera del camino, Jorge y yo podremos empezar nuestra verdadera vida. El dinero de la casa será suficiente para comprarnos algo mejor en un barrio más elegante. Jorge nunca tendrá que saber lo manipulado que fue. Jorge dejó escapar un sonido que era parte gemido, parte grito de rabia. ¿Cómo pudiste?, le preguntó a Dana. ¿Cómo pudiste planear algo tan cruel? Dana se levantó, recuperando algo de su compostura anterior. Porque alguien tenía que ser práctico, Jorge. Tu madre no va a vivir para siempre. Y cuando se muera, ¿dónde nos va a dejar eso? Viviendo en una casa que técnicamente es suya, sin ningún derecho legal. Entonces te casaste conmigo por la casa, dijo Jorge con una voz barely audible. Dana se dio cuenta de su error demasiado tarde. No, Jorge, eso no es lo que quise decir. Sí es exactamente lo que quisiste decir, intervine. Y hay grabaciones que lo confirman. Conversaciones telefónicas con tu hermana donde admites que te casaste con Jorge porque sabías que eventualmente heredaría una propiedad valiosa. Jorge me miró con ojos llenos de dolor. ¿Ella realmente dijo eso? Asentí tristemente. Entre muchas otras cosas. Dana se dirigió hacia la puerta, pero Jorge la bloqueó. No, dijo firmemente. No te vas a ir hasta que escuches todo lo que tu madre tiene que decir. Realmente solo hay una cosa más, dije, caminando hacia el teléfono. Detective Rodríguez, soy Teresa Morales. Es hora. La detective Rodríguez llegó en menos de 10 minutos acompañada de otro oficial. Era una mujer de mediana edad, con ojos inteligentes y una presencia calmada que llenó inmediatamente la habitación con autoridad profesional. Señora Morales, dijo, saludándome con un apretón de manos firme. ¿Está lista para proceder? Completamente, respondí. Dana estaba sentada en el sofá, abrazándose a sí misma como si tuviera frío. Jorge permanecía de pie junto a la ventana, sosteniendo al bebé, su cara un mapa de emociones conflictivas. Dana Patricia Ruiz de Morales, comenzó la detective. Hemos estado investigando múltiples reportes de fraude de documentos, suplantación de identidad médica e intento de obtención fraudulenta de poder notarial. Esto es ridículo, murmuró Dana, pero su voz no tenía la convicción de antes. La detective Rodríguez abrió una carpeta gruesa. Tenemos grabaciones de audio, fotografías, documentos falsificados y testimonios de múltiples fuentes confirmando un patrón sistemático de abuso hacia una persona mayor vulnerable. ¿Abuso? Jorge se volvió bruscamente. Detective, ¿mi esposa podría ir a la cárcel por esto?
Señor Morales, los cargos podrían incluir abuso de ancianos, fraude documental, suplantación de identidad y conspiración para cometer robo. Dependiendo de cómo proceda el fiscal, estamos hablando de entre 5 y 15 años de prisión. El bebé comenzó a llorar, como si sintiera la tensión en la habitación. Jorge lo mecía automáticamente, pero sus ojos no se apartaban de Dana. Pero, continuó la detective, mirándome directamente, la señora Morales me ha expresado que podría estar dispuesta a considerar una resolución alternativa. Todas las miradas se volvieron hacia mí. Durante semanas había fantaseado con este momento, imaginando cómo se sentiría ver a Dana enfrentar las consecuencias legales completas de sus acciones. Pero ahora, viendo a Jorge sosteniendo a su hijo, sabía que había un camino mejor. Dana, dije con una voz serena, tienes una opción. Ella levantó la vista hacia mí, esperanza y miedo mezclándose en su expresión. Puedes enfrentar los cargos criminales, lo cual significaría años en prisión y un récord permanente que afectaría el resto de tu vida. O puedes aceptar mis términos para una resolución privada. ¿Qué términos?, preguntó con voz ronca. Me senté frente a ella, sintiendo el peso de 10 años de humillación transformándose en algo más poderoso, control absoluto de mi propia vida. Primero, te mudas de mi casa. Hoy, tienes hasta las 6 de la tarde para recoger tus pertenencias personales. Dana asintió rápidamente. Segundo, firmas un documento legal renunciando a cualquier reclamo futuro sobre esta propiedad o cualquier herencia de mi parte. Está bien. Tercero, pagas restitución por los gastos legales y médicos que me causaste. El abogado calculó la suma en $8,500. Jorge se acercó. Mamá, nosotros no tenemos ese dinero. Dana lo tiene, respondí calmadamente. En la cuenta de ahorros secreta que abrió usando información robada de mis documentos financieros. ¿No es así, Dana? Ella palideció, pero asintió. Cuarto, no tienes ningún contacto conmigo por el resto de mi vida. Ninguna llamada, ningún mensaje, ninguna visita. Desapareces de mi existencia completamente. ¿Y Jorge?, preguntó con voz temblorosa. ¿Y mi hijo? Miré a mi hijo, que sostenía a su bebé como si fuera lo único real en un mundo que se había volteado completamente. Jorge es un adulto, dije. Él puede tomar sus propias decisiones sobre su matrimonio y su familia. Pero si alguna vez trata de usar a mi nieto para manipularme o chantajearme emocionalmente, los cargos criminales se reactivarán inmediatamente. La detective Rodríguez sacó varios documentos de su carpeta. Si acepta estos términos, señora Ruiz, necesitamos su firma en estos papeles ahora mismo. Dana tomó los documentos con manos temblorosas. Mientras los leía, pude ver el momento exacto cuando se dio cuenta de que había perdido completamente. No solo había perdido la casa y el dinero que había codiciado, sino que había perdido cualquier poder que hubiera tenido sobre mí. ¿Y si no firmo?, preguntó débilmente. Entonces nos vemos en la corte, respondió la detective. Y le aseguro que con la evidencia que tenemos, será declarada culpable. Dana firmó cada documento sin decir otra palabra. Jorge se acercó a mí cuando la detective terminó de procesar los papeles. Mamá, dijo con una voz quebrada, no sé cómo pedirte perdón por lo que permití que pasara. Jorge, tú también fuiste víctima de su manipulación, respondí, tocando su brazo suavemente. Pero ahora tienes una elección que hacer. Él me miró con ojos llenos de lágrimas. ¿Qué quieres decir? Puedes quedarte casado con una mujer que planeó destruir a tu madre por dinero, o puedes decidir qué tipo de padre quieres ser para tu hijo. Jorge miró a Dana, que estaba recogiendo sus cosas con movimientos mecánicos. Luego miró al bebé en sus brazos. No sé si puedo perdonarla por esto, admitió. No tienes que decidir ahora, le dije, pero sí tienes que decidir dónde vas a vivir, porque ella ya no vive aquí. Jorge asintió lentamente. ¿Puedo quedarme? ¿Al menos hasta que resuelva las cosas? Sonreí por primera vez en lo que se sintió como años. Esta siempre ha sido tu casa, hijo. Ahora solo necesito que respetes que también es la mía. 3 horas después,
Dana había empacado sus pertenencias y se había ido. No hubo despedidas dramáticas, no hubo súplicas de último minuto. Simplemente recogió sus maletas y salió por la puerta principal, subió a su auto y desapareció de nuestras vidas. Jorge y yo nos sentamos en la sala con el bebé, rodeados por un silencio que no había sentido en una década. Pero esta vez no era un silencio incómodo o tenso, era paz. ¿Cómo te sientes?, me preguntó Jorge. Miré alrededor de mi sala, viendo por primera vez en años los muebles donde yo los había puesto originalmente, las fotografías que había escogido, el espacio que verdaderamente me pertenecía. Libre, respondí simplemente. Jorge me pasó al bebé y por primera vez tuve a mi nieto en mis brazos. Era pequeño y cálido, y tenía los ojos de Jorge cuando era bebé. «Hola, Miguel», le susurré. «Soy tu abuela Teresa, y te prometo que siempre vas a ser bienvenido en esta casa». El bebé me miró con esos ojos grandes y serios que tienen los recién nacidos, como si pudiera entender la importancia del momento. Jorge se sentó a mi lado en el sofá. «Mamá, hay algo que necesito preguntarte. Dime, ¿realmente tienes $120,000 ahorrados?» Me reí, una risa real y profunda que no había sentido en años. «Jorge, tengo mucho más que eso, pero esa información se queda entre nosotros». Él sonrió, la primera sonrisa genuina que le había visto en meses. «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó. Miré hacia la ventana, donde podía ver mi jardín, mi patio, mi mundo que finalmente volvía a ser mío. «Voy a vivir», dije. «Voy a ser la abuela que quiero ser. Voy a cocinar en mi propia cocina sin pedir permiso. Voy a invitar a mis amigas sin esconderme. Voy a dormir en mi propio cuarto». Me levanté, todavía cargando al bebé, y caminé hacia el jardín. Jorge me siguió. «También voy a plantar nuevas flores», continué, «las que yo quiera, donde yo quiera. Y voy a enseñarle a este pequeño cómo cuidar un jardín, como le enseñé a su papá hace muchos años». Jorge puso su brazo alrededor de mis hombros. «¿Crees que alguna vez podrás perdonarme por haber sido tan ciego?», preguntó. «Ya te perdoné», respondí, mirando cómo el sol de la tarde iluminaba las flores que pronto replantaría. «Pero más importante, necesitas perdonarte a ti mismo y decidir qué tipo de hombre quieres ser de aquí en adelante». Nos quedamos ahí parados, 3 generaciones de la familia Morales, en el jardín de la casa que siempre había sido nuestro hogar. Por primera vez en 10 años, se sentía como tal. Esa noche, después de que Jorge se acostara en su antiguo cuarto con el bebé, subí a mi habitación principal. Mi habitación. Abrí las cortinas que Dana siempre mantenía cerradas y dejé que la luz de la luna entrara libremente. Me senté en mi tocador, el mismo donde mi madre solía cepillarme el cabello cuando era niña, y me miré en el espejo. La mujer que me devolvió la mirada no era la anciana quebrantada que había sido hace una semana. Era Teresa Morales, 64 años, dueña de su propia casa, abuela de un nieto hermoso y libre. Completamente libre. Había aprendido que a veces la venganza no se trata de destruir a quien te lastimó. A veces, la venganza más dulce es simplemente recuperar tu propia vida y vivirla en tus propios términos. Y eso, finalmente, era exactamente lo que iba a hacer.